Muy buenas noches, bienvenidos a todos, ¿vale? El día de hoy vamos a trabajar lo que son ejercicios de la primera condición de equilibrio, ¿vale? ¿Vale? Es física, por favor, ¿vale? Vamos a recordar qué nos dice la primera condición de equilibrio, ¿sale? ¿Vale? Porque es pregunta de examen, ¿ok? Dice entonces la primera condición de equilibrio, pregunta de examen. Un cuerpo se encuentra en equilibrio si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Tan tan. ¿Sale, vale? Apréndanse esto porque es pregunta de examen. ¿Sale, vale? Un cuerpo va a estar en equilibrio si la suma de de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero. ¿Sale, vale? Literal, esa es la única condición para que un cuerpo esté en equilibrio, ¿vale? Con base en la primera condición de equilibrio. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, que la fuerza 1 está afectando al cuerpo y también tenemos una fuerza 2 que está afectando al cuerpo, tenemos una fuerza 3 que está afectando al cuerpo, ¿sale, vale? Y hasta la fuerza N, ¿sale, vale? Es decir, pueden ser muchísimas fuerzas las que están afectando al cuerpo, ¿sale, vale? Y si la sumatoria o la suma vectorial de todas las fuerzas que afectan a ese cuerpo es igual a cero, entonces el cuerpo está en equilibrio. ¿Sale, vale? Repito entonces, para que un cuerpo esté en equilibrio, forzosamente todas las fuerzas que actúan sobre él deben de sumar cero. Si yo sumo esas fuerzas, estas me tienen que dar cero. Ahora, es una suma vectorial. Ya les enseñé a hacer sumas de vectores, es decir, tenemos que sumar componentes. ¿Sale, vale? Entonces, aquí nosotros hablaríamos de la sumatoria, este simbolito que se llama sigma, significa sumatoria. Entonces, la sumatoria de todas las componentes en X me debe de dar 0. ¿Sale, vale? Y también tenemos que la sumatoria de todas las componentes en Y me tiene que dar 0. ¿Sale, vale? Esta es la condición con respecto a la característica de vector de la fuerza. Acuérdense que una fuerza es un vector. Recuerden que una fuerza es un vector, por lo tanto va a tener componente en X y va a tener componente en Y. Siempre sí. ¿Sale, vale? No se les olvide. ¿Sale, vale? Salvo que esté sobre uno de los ejes, bueno, ahí ya sabemos que todo el vector corresponde al eje sobre el que está creciendo el vector. ¿Sale, vale? Hasta aquí. ¿Alguna duda? Sale, vale. Seguimos entonces. Vamos a hacer nuestro primer problema. Están muy fáciles. Sale, vale. Entonces, vamos a hacer, dice así. Dice la, la magnitud de la fuerza F para que el cuerpo ilustrado esté en equilibrio. Es, ¿sale, vale? Entonces, aquí vamos a tener un cuerpo, ¿sale, vale? Aquí estamos hablando de un vector, por lo tanto le ponemos a la F su flechita que me indica que tiene dirección y sentido, ¿sale, vale? Fíjense cómo está nuestro cuerpo, presten atención. Aquí tenemos la viga o el soporte fijo de este cuerpo, ¿sale, vale?
Y de aquí a acá tenemos dos fuerzas tensas que están sosteniendo a un cuerpo. ¿Sale, vale? El cuerpo aquí lo vamos a poner como este circulito de color rojo. Ahí está. Y entonces aquí tendríamos una fuerza, aquí tendríamos otra fuerza, aquí tendríamos un ángulo, acá tenemos otro ángulo, ¿sale? ¿Vale? Aquí van a ser 30 grados e igual acá van a ser 30 grados. Y aquí tendríamos un peso de 1000 newtons, ¿sale? ¿Vale? Acuérdense que nosotros tenemos que tanto el peso como la fuerza se miden en newtons, porque recordemos que el peso es la fuerza que ejerce la presión atmosférica, o lo que es la parte del peso del aire, o la fuerza que ejerce la atmósfera sobre cada uno de los cuerpos sobre la superficie terrestre. ¿Sale, vale? Entonces, en este caso, tenemos siempre el peso va a representar una fuerza con dirección de 270 grados, es decir, hacia abajo, siempre, ¿vale? Ahora, fíjense, el punto exacto en donde se intersectan todas las fuerzas se le conoce como nodo. Este puntito que yo acabo de poner, lo voy a hacer más grande, ahí está. Ese puntito que yo acabo de poner, el puntito negro, se llama nodo, ¿sale? ¿Vale? Y el nodo nos va a servir para hacer lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre, ¿sale? ¿Vale? Los diagramas de cuerpo libre van a ser la representación de las fuerzas que están actuando, ¿vale? En este sistema de fuerzas sobre el cuerpo que tengo ahí. En este caso el cuerpo, pues es el puntito rojo. ¿Sale? ¿Vale? Pero para poder generar esta situación, obviamente tenemos que tomar en cuenta el punto en el que en el que están interactuando todas las fuerzas. ¿Sale? ¿Vale? Siempre, profe, sí, siempre tenemos que tomar en cuenta el nodo. ¿Sale? ¿Vale? Déjenme, esto lo voy a poner un poquito más para arriba, para que nos quepa aquí el plano cartesiano. Ahí está. Y poder hacer, ahí está. Y poder hacer nuestro diagrama de cuerpo libre aquí. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, presten atención. En el caso del diagrama del cuerpo libre, nosotros vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre por cada nodo presente en nuestro sistema de fuerzas. ¿Sale? ¿Vale? En este caso, si son tres fuerzas, pues entonces tomo como punto de referencia el nodo. ¿Sale? ¿Vale? Y el nodo va a ser el origen de mi plano cartesiano. A partir del origen, yo voy a empezar a trazar todas las fuerzas. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, en este caso, vamos a tener la primera fuerza F, que va a estar hacia el noroeste. Es decir, hace algo como esto. ¿Sale? ¿Vale? Esta es mi fuerza F. Tengo otra fuerza F hacia el noreste de la misma magnitud. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo sé que es de la misma magnitud? Porque tenemos aquí un ángulo de 30 grados, ¿no? Aquí tenemos ángulo de 30 grados y ángulo de 30 grados. Si tienen el mismo ángulo, por lo tanto, yo voy a dar por hecho que al tener el mismo ángulo, pues van a medir lo mismo, porque llegan a la misma altura. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, fíjense, si yo trazo, si yo trazo una línea imaginaria a la altura del nodo, y trazo estos ángulos de aquí, fíjense, trazo este ángulo y este otro ángulo. Estos ángulos, ¿cómo se llaman? ¿Se acuerdan que yo les había enseñado los ángulos que se formaban, sale, vale, de dos rectas paralelas con una secante o dos secantes?
¿Cómo se llaman estos ángulos? Ok, son ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué más? Tenían otro nombre. No, no son suplementarios. Los suplementarios son los que se suman y dan 180 grados. Acuérdense que si no estudian, a lo mejor la parte teórica no es, por lo menos en esta parte no es tan importante. Sin embargo, este, tenemos que recordar estos conceptos para poder obtener los ángulos que nosotros estamos manejando en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, si no se acuerdan de esa parte, pues ya fue. Dale, vale, fíjense, yo hasta les pasé esta presentación, incluso, no son externos tampoco. No, no han estudiado nada, ¿eh? Nada que han estudiado. Yo les pasé esto, de hecho les di un material y les enseñé que estaban los ángulos, fíjense, en este caso son parecidos al 4, bueno, al 3 y al 5, ¿no? Aquí está la secante. Y entonces los ángulos 3 y 5, que eran ángulos alternos internos. Ángulos alternos internos. Son internos porque están dentro de las rectas paralelas. Fíjense, aquí tenemos, repito, el 3 y el 5. Y ahí estamos mencionando que son ángulos alternos. ¿Por qué alternos? Porque están, sale, vale, en lados diferentes. El 3 y el 5 van a ser alternos porque están en lados diferentes, pero como están dentro de las paralelas, se llaman internos. Y entonces los ángulos alternos internos miden siempre lo mismo. Entonces, si yo tengo ahí dos ángulos alternos internos, entonces me regreso al iDrew, yo puedo afirmar que, vean, este ángulo de aquí, el ángulo azul, vamos a ponerle este ángulo azul, ¿por qué no se pintó de color azul? Este ángulo azul es alterno interno del ángulo rojo. Y este otro ángulo azul es alterno interno del ángulo rojo. Entonces, si los ángulos alternos internos miden lo mismo, entonces el ángulo con respecto al eje de las X que forman esas fuerzas, ¿cuánto va a medir? Lo mismo, exactamente. Entonces, esto de acá ya no es necesario, lo voy a quitar. Nada más lo puse para que recordaran. Porque realmente los ángulos que nos van a servir pues son estos. Siempre nosotros para poder hacer nuestro diagrama de cuerpo libre de manera correcta, pues tenemos que generar una situación de ángulos con respecto al eje de las X. ¿Sale, vale? Entonces ya tenemos estos dos. Ahora nos falta la fuerza. La fuerza es esta que mide 1000 newtons. Entonces vamos a trazar nuestro vector. Siempre el peso. El peso va a ser una fuerza que va a estar en dirección hacia el sur o a 270 grados. Siempre va a estar hacia abajo. Y en este caso esta fuerza va a ser de 100 newtons. ¿Sale, vale? Y nosotros ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Sale, vale? Hasta aquí, ¿alguna duda?
Ahora, recuerden que estas al ser fuerzas, bueno, aquí nos falta su flechita, estas al ser fuerzas, ¿sale? ¿Vale? Van a tener tanto una componente en Y, la voy a poner con rojo, la componente en Y. Fíjese, tenemos tanto una componente en Y para ambos vectores, ¿sale? ¿Vale? Como una componente en X, la voy a poner de azul, la componente en X. Entonces, al ser vectores y tener componente en X y componente en Y, para poder sacar la sumatoria, pues primero tenemos que expresar las componentes de nuestra fuerza F, ¿no? Entonces, en este caso vamos a calcular la componente en X de la fuerza F. Ambas fuerzas F pues van a ser equivalentes, van a ser iguales, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner que la componente en X de la fuerza F va a ser igual a. Para las componentes en X, ¿qué función trigonométrica utilizamos? Coseno, ¿verdad? Entonces, se multiplica la componente del vector, bueno, perdón, el módulo del vector por el coseno del ángulo que forma con el eje de las X. En este caso, está formando un ángulo de 30 grados. ¿Cómo lo sé? Porque aquí estamos viendo los 30 grados. ¿Ya vieron? Por eso yo aquí le puse que la componente en X del vector F va a ser igual al módulo del vector F por el coseno del ángulo de 30 grados. ¿Sale y vale? ¿Dudas? ¿Dudas hasta el momento? ¿Sí, Ángel? Sí, lo escucho. Dice, profe, la fuerza F que está multiplicando el coseno de 30 grados. Es una es una de las funciones trigonométricas. Acuérdense que tenemos el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces ahí tenemos al coseno. ¿Sale? ¿Vale? Al coseno. La fuerza F está multiplicando al coseno de 30 grados. Vale. Ahora, ¿esto a qué va a ser igual? Pues está muy sencillito, ¿no? En este caso me va a quedar F por ¿cuánto es el coseno de 30 grados? Esta es de memoria, ya se lo saben. ¿Cuánto vale el coseno de 30 grados? Raíz de 3 medios. Perfecto. Aquí tenemos raíz de 3 medios. Sale, ¿vale? Ahí está. Lo podemos dejar así o por buenas prácticas de las matemáticas, primero se pone el número o el coeficiente y dejamos al final la variable f. ¿Sale, vale? Ahí está. ¿Vale? ¿Dudas? Dudas, preguntas. Acuérdense que el seno, el coseno y la tangente de 30, de 45 y de 60 son de memoria. Esos se los tienen que aprender de memoria. Ya se los enseñé a calcular, pero pues a lo mejor les conviene más memorizarlos para no tener que hacer su círculo unitario, ¿no? Y de ahí los triángulos con los que obtienen el seno, el coseno y la tangente de 30, 60 y 45 grados. Vale, ahora voy a sacar la componente en Y del vector F. Componente en Y del vector F va a ser el módulo o la magnitud del vector F por ¿qué función trigonométrica se usaba para calcular la componente en Y? El seno, muy bien. Entonces ponemos seno de 30 grados, ¿verdad? Y entonces, ¿esto a qué va a ser igual? El seno de 30 grados
El seno de 30 grados es igual a 1/2, perfecto. Entonces nos va a quedar la fuerza por 1/2, ¿vale? Pero por buenas prácticas de las matemáticas, pues primero vamos a colocar el coeficiente, que en este caso es 1/2, y después dejamos la variable, que en este caso es f. Y ya tenemos la descomposición de nuestra fuerza F. ¿Ya vieron? Ya tenemos las componentes en X de F y la componente en Y de F. ¿Vale? ¿Y son las mismas, profe? Sí, son las mismas. La única diferencia es que para esta F de acá, pues la componente en X, si está hacia las X negativas, ¿cómo va a ser la componente en X de la F de la izquierda? ¿Positiva o negativa? Va a ser negativa, ¿verdad? Porque además ahí estamos manejando, ¿vale? Que el coseno en el segundo cuadrante es negativo, ¿verdad? También ya les enseñé a calcular signos de las funciones trigonométricas. Entonces, me faltan las componentes del peso, ¿no? En este caso, pongámosle, aquí en lugar de solamente 1000, pongámosle W mayúscula, que significa weight, que es peso. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, si yo quiero conocer la componente del peso en X, pregunta, si todo el peso está sobre el eje de las Y, ¿cuánto vale la componente en X del peso? Cero, claro que sí, vale cero porque está sobre el eje de las X. Siempre, profe, sí. Si un vector está sobre el eje de las Y, la componente en X vale cero. Si un vector está sobre el eje de las X, la componente en Y es la que vale cero. Siempre sí, siempre va a ser así. Siempre, si un vector está sobre el eje de las Y, la componente en X vale cero. Si un vector está sobre la componente, está sobre el eje X, la componente en Y es la que vale cero. ¿Sale y vale? Y como el peso está sobre la componente en Y, entonces, o bueno, como el peso está sobre el eje Y, entonces, ¿cuánto vale la componente en X del vector peso o del vector W? ¿Cuánto vale la componente en Y de la W o del peso? Aquí es un vector, le ponemos la flechita. Perfectamente bien dicho. -1000 newtons. Claro que sí. ¿Por qué -1000 newtons? Pues porque el vector o la fuerza vale o tiene una magnitud de 1000 newtons, pero como va hacia abajo y es sobre el eje de las Y, pues la componente en Y va a valer -1000 newtons. Siempre sí, siempre que esté hacia abajo la componente en Y es negativa, ¿sale? ¿Vale? Y cuando está hacia arriba la componente en Y es positiva. Cuando está a la derecha la componente en X es positiva y cuando está hacia la izquierda la componente en X es negativa. ¿Hasta aquí alguna duda? Sale, vale. Sigo entonces. Ahora, para poder calcular lo que debe de valer F para que todo esté en equilibrio, forzosamente la suma de todas las componentes en X, ¿cuánto me debe de dar? ¿Cuánto me debe de dar la suma de las componentes en X para que el cuerpo esté en equilibrio? Cero, entonces voy a agarrar y voy a poner, fíjense, sumatoria de las componentes en X va a ser igual a. Vamos a tener la primera,
que es esta de aquí, esta fuerza de aquí. ¿Cuánto vale la componente en X de esta fuerza de acá? Si va hacia la izquierda, ¿cómo es la componente en X? ¿Positiva o negativa si va hacia la izquierda? Es negativa, entonces va a valer menos F raíz de 3 raíz de 3 sobre 2. Bueno, vamos a ver, vamos a sumar ahora la componente en X de esta fuerza. Si esta va hacia la derecha, ¿cuánto vale la componente en X si va hacia la derecha? ¿Va a ser positiva o va a ser negativa? Perfecto, positiva. Más F por raíz de 3 medios. Ahora, ¿cuánto vale la componente en X del peso? ¿Cuánto vale la componente en X del peso? Cero, ¿verdad? Aquí tenemos entonces el cero. ¿Y todo eso a cuánto tiene que ser igual? A cero. Pero vean, si yo tengo menos F raíz de 3 sobre 2 más F raíz de 3 sobre 2, ¿cuánto me da? Cero más cero, cero. Pregunta, ¿de aquí puedo sacar algo para conocer el valor de la F? ¿Puedo sacar algo de ahí? No, no se puede sacar nada de ahí porque nos da cero. ¿Sale y vale? Ahora, en este caso, vamos a tomar ahora la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Sale y vale? Vamos a tomar ahora la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces, fuerzas en Y. ¿Cuántas fuerzas tenemos? En este caso, vamos a tener de la fuerza que está hacia la izquierda, que va a ser ¿cuánto va a valer? Si va hacia arriba, ¿la componente en X es positiva o es negativa? Perdón, la componente en Y es positiva o es negativa si va hacia arriba. Es positiva, claro. Entonces, ¿cuánto vale la componente en Y de la primera fuerza, la que tiene un ángulo de 30 grados? ¿Cuánto vale la componente? Un medio de F, muy bien. Entonces, aquí va a quedar un medio de F. Muy bien. Ahora, seguimos. Más. ¿Cuánto me va a quedar entonces? ¿Sale? ¿Vale? ¿Cuánto me va a quedar entonces? Si nosotros tenemos ahora que sumarle la componente en X de la fuerza de acá, la componente en Y de esta fuerza. Pregunta, si está todavía hacia arriba, ¿va a ser positiva o va a ser negativa? Perfecto, va a ser positiva. Entonces se va a quedar también más un medio de la fuerza. Ahora, me falta sumar la componente en Y del peso. Entonces, ¿cuánto vale la componente en Y del peso? Si va hacia abajo, ¿cuánto vale la componente en Y del peso? -1000, perfecto. Y aquí ponemos -1000.
Ahí está. Y en teoría esto debe de ser igual a 0. ¿Sale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque la sumatoria de todas las componentes en Y, de todas las componentes de las fuerzas en Y, me debe de dar 0. Entonces, en este caso, 1/2 de F más 1/2 de F menos 1000 es igual a 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es resolver la ecuación para poder encontrar el valor de la fuerza. Entonces, ¿cuánto es 1/2 de F más 1/2 de F? ¿Cuánto es F exactamente? O sea, prácticamente nosotros aquí tenemos, aquí tenemos que F menos 1000 es igual a 0. Ahí está. ¿Sale, vale? Entonces, si quiero conocer a la F, ¿qué le está estorbando a la F? ¿Y qué está haciendo? Perfecto. Entonces, F va a ser igual a 1000 newtons. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, con base en esto, nosotros ya tenemos que la magnitud de la fuerza para que ese cuerpo esté en equilibrio tiene que ser 1000. O sea, esta fuerza vale 1000 newtons y esta otra fuerza o esta fuerza de tensión vale otros 1000 newtons. ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? Sale, vale, vamos a hacer otro ejemplo. Sí, Ángel, primera condición de equilibrio sí viene en Codipems. Segunda condición que es torca no viene. Nada más viene el concepto. Pero ejercicios de primera condición de equilibrio sí vienen. Vientos, caballero. Sale, vale. Mando captura de pantalla. Ahí les va. Sale, hacemos otro. Dice así. Determine la fuerza con que debe de tirar un obrero para mantener suspendido un objeto de 600 newtons de peso. Fíjense, vean cómo está nuestro diagramita, bueno, nuestro diagrama del ejercicio. Presten atención. Todo lo que tiene este tipo de rayitas en la parte lateral me está generando que son situaciones fijas, que no se mueven. Para eso se le ponen estas rayitas. ¿Sale, vale? Aquí vamos a tener una cuerda. Aquí tenemos la que está tirando, de la que tira el trabajador. Y aquí tenemos el cuerpo. ¿Vale? Aquí se está formando un ángulo de 60 grados. Este diagramita, este dibujito, ¿sale? ¿Vale? Se los ponen en el examen, ¿ok? O sea, no es como que en este caso, salvo que les describan los ángulos, y todo, bueno, ya ustedes tendrán que dibujar su diagramita, ¿sale? ¿Vale? Pero si no, normalmente en el examen ya se los colocan, ¿sale? ¿Vale?
jalando. Nada la giramos. Ah, no está muy grande. Bueno, está. Sale y vale, fíjense. Santo Cristo, no me dejó copiarla. Copiar imagen. Ahí está. Sale y vale. Aquí es esta personita jalando. No encontré una que jalara hacia la derecha, así que nos conformamos con esta. No, se ve re fea. Sale y vale. Bueno, ahí está jalando. Ahí está. Y este cuerpo tiene un peso de 600 newtons. Ahí está. Sale, vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder resolver este tipo de ejercicios es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Sale, vale. Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿vale? En un plano cartesiano bien práctico. Ahí está. Sale, vale. Vientos. Y entonces vean, primero vamos a identificar el nodo porque el nodo es el que se coloca en el origen del plano cartesiano. ¿Cuál es el nodo? El nodo es donde se intersectan todas las fuerzas en este sistema. Ahora, oiga, profe, ¿y puede haber varios nodos? Sí. Si van para ingeniería, ya cuando llegan a la facultad de ingeniería, sí puede haber varios nodos. En ese tipo de exámenes de admisión nada más va a haber un nodo, o sea, están más sencillitos, pero ya cuando están en la facultad puede haber varios nodos, ¿sale? ¿Vale? Entonces, se tiene que hacer un diagrama de cuerpo libre por cada nodo que esté en nuestro diagrama original. En este caso solo tengo un nodo, pues solo hago un diagrama de cuerpo libre, ¿va? Entonces, primero identificamos nuestra fuerza. Aquí vamos a ponerle que sea fuerza 1. La fuerza 2 va a ser la del trabajador. Sale, vale. Y este de aquí, el peso, pues va a ser W. Sale, vale. Ahí está. Todos obviamente son vectores. Ahí está. Vientos. Entonces, en este caso, para poder resolver este ejercicio, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. La primera fuerza, la fuerza 1, ¿cómo la podemos colocar en nuestro diagrama de cuerpo libre? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo la puedo ver? Joana, ¿qué tendría que hacer Joana? ¿Qué hago, Yolo? Ajá, ¿qué fuerza coloco? ¿Cómo la coloco? ¿Qué hago? Dice, en el cuadrante 2, el nodo va en 0 puntos. Ok, ahí tenemos
el nodo que va del 0.0, perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Sale, vale. Y vamos a colocar nuestra primera fuerza. Muy bien, ahí va. El nodo en el origen y la primera fuerza, ¿no? Ahí está. Sale, vale. Ahora, en este caso, presten mucha atención. Presten mucha atención. Ahí el ángulo ya es diferente, ¿no? Observen el ángulo. ¿Cómo se hace el ángulo? ¿Cómo puedo calcular el ángulo? Ponemos un triángulo imaginario. ¿En dónde colocamos un triángulo imaginario? En el -4, en X, un triángulo así. Ahí colocamos un triángulo imaginario. Y aquí es 60. 60 grados, ¿no? Perfecto. Así que son ¿cuánto? 30 grados. Perfecto. El ángulo de aquí, el ángulo formado con el eje de las X es de 30 grados. Estoy de acuerdo. Muy bien. Perfecto. Ya tenemos ese ángulo. ¿Qué más hacemos? Colocamos la fuerza 2. Perfecto. La fuerza 2 va de aquí para acá. Muy bien. Ahí está la fuerza 2. Luego, ¿qué hacemos? El peso. Perfecto. Colocamos el peso. Aquí está el peso. Aquí está la otra fuerza. Nada más déjela remarco. Muy bien. ¿El peso de cuánto es? Aquí va a ser fuerza 2, ¿no? Fuerza 2. Aquí va a ser W, que es igual a 600 newtons. Y aquí va a ser fuerza 1. Muy bien. Ahora, ¿qué más hacemos? Muy bien, calculamos componentes. Entonces, calculamos, vamos a poner, bueno, F1 de X, a que es igual la componente en X de la fuerza 1. ¿Cómo calculamos la componente en X de cualquier vector? Sí, para poder hacer un triángulo rectángulo.
Nosotros colocamos la línea ahí para poder hacer un triángulo rectángulo. De hecho, yo no lo hubiera hecho así. Yo lo que hubiera puesto, pues era dos rectas paralelas. O sea, yo hubiera puesto una recta paralela acá, otra recta paralela acá. Y entonces yo hubiera dicho, como este ángulo vale 60 grados y este es su alterno interno, también vale 60. Entonces de aquí a acá, ¿cuánto debe de valer? Si acá son 90 grados, 30. Porque lo correcto es trabajar rectas paralelas con rectas secantes, porque para eso se los enseñé, porque eso es lo ideal para poder colocar los ángulos en un diagrama de cuerpo libre. Ese es el objetivo de lo que son los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. ¿Vale? Así como lo infirió Yolo, también funcionó, porque pues estaba aplicando también trigonometría. ¿Sale? ¿Vale? Pero normalmente se utilizan las rectas paralelas, ¿sale? ¿Vale? Con lo que es la parte de una recta secante, ¿sale? ¿Vale? Vientos. Sigo entonces. Dice con el coseno, entonces se va a quedar que esto va a ser igual a F1 por el coseno de ¿qué ángulo? ¿Por el coseno de qué ángulo? De 30 grados, perfecto. Ahí está, ¿no? El coseno de 30 grados. Perfecto. Y en este caso, ¿cuánto es el coseno de 30 grados? Pues me queda igual que hace rato, ¿no? Me va a quedar fuerza 1 por raíz de 3 medios. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? Ahora, ¿qué más hacemos? Ya sacamos la fuerza, la componente en X de la fuerza 1. En este caso, sí, sí, es negativo, ¿vale? Porque está hacia la izquierda. ¿Vale? ¿Vale? Y el coseno en el segundo cuadrante siempre es negativo. Muy bien, vamos con la fuerza 2. Perfecto, y entonces la fuerza 2, su componente en X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la componente en X de la fuerza 2? Perfecto, fuerza 2. Muy bien. Ahora, el peso. Vamos a sacar la componente en X del peso. ¿Cuánto vale la componente en X del peso? Mande, Ángel. Porque hace rato les comenté que siempre que un vector estaba sobre el eje de las X, el valor de ese vector va a ser la componente en X y la componente en Y de ese vector va a ser 0. Siempre, siempre, siempre que un vector está sobre un eje, su componente en ese eje va a ser todo el vector y la componente del otro eje va a valer 0. Siempre.
Entonces, como el vector 2 o como la fuerza 2 está sobre el eje de las X, todo el eje X va a ser el vector de la fuerza 2, porque el vector de la fuerza 2 está sobre el eje de las X. ¿Sí me doy a entender? No, ¿de qué? Ahora, ¿cuánto vale la componente en X de la W? ¿Cuánto vale la componente en X? Cero. Exactamente, vale cero. Ahí está. Sale, vale. Ya tenemos nuestras componentes en X. Sale, vale. Ahora faltan nuestras componentes en Y. Déjeme subo esto, borramos esto. Vámonos con las componentes en Y. Me queda la fuerza, la componente en Y de la fuerza 1 va a ser igual a, perdón, de la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 1 ¿por qué cosa? Para eso, por el seno, muy bien. Por el seno de 30 grados, ¿no? Ahí está. Sale, ¿vale? Y entonces, el seno de 30 grados, ¿cómo queda el seno de 30 grados? Profe, ¿el seno y el coseno siempre se multiplican por el mismo ángulo? Sí, bueno, se multiplican por el ángulo que aparece en el diagrama de cuerpo libre. En este caso nos han dado siempre ángulos de 30 grados, por eso se multiplica siempre por 30 grados. ¿Sale, vale? Pero depende del ángulo del diagrama de cuerpo libre. Por eso es tan importante trabajar ángulos que se forman con rectas paralelas y una secante, porque de ahí nosotros obtenemos los ángulos que se van a generar para el seno y el coseno. Y siempre que usted quiera sacar componente en X, se genera el coseno. Y siempre que usted quiera sacar la componente en Y, se genera el seno del ángulo, de ese vector. ¿Sale y vale? Vientos. Entonces ya me dijo ahí Joana, el seno de 30 grados, profe, es un medio. Entonces aquí va a quedar que la componente en Y va a ser más fuerza 1 por un medio, ¿no? ¿Qué esto que nos va a dar? Pues nos va a dar un medio de fuerza 1. ¿Vale? Siempre apréndanse el seno de 30 grados es un medio de la fuerza 1. ¿Sale? Perdón, un medio. El seno de 30 grados es un medio. Vale. Ahora, ¿qué más? ¿Qué nos falta? Ya sacamos la componente en Y de la fuerza 1. Ahora, ¿qué nos falta? Sacar la componente en Y de la fuerza 2. Muy bien. Entonces, la componente en Y de la fuerza 2, ¿a qué va a ser igual la componente en Y de la fuerza 2? A cero, claro que sí. ¿Por qué? Pues como la fuerza 2 está sobre el eje de las X, entonces cuando una fuerza está o cuando un vector está sobre el eje de las X, su componente en Y va a valer cero. Porque todo vector que esté sobre X, Y vale cero siempre. ¿Qué más falta? Ya tenemos la componente en Y de la fuerza 2. ¿Qué más falta? Perfecto, el peso en Y, muy bien. Y entonces, ¿cuánto es el peso en Y? ¿Cuánto es la componente en Y del peso? Menos 600 newtons, menos 600 newtons. Ahí está. Perfecto. Ahora, recordemos las condiciones de equilibrio de la primera condición de equilibrio. Siempre la sumatoria de todas las fuerzas en X tiene que ser cero y siempre la sumatoria de todas las fuerzas en Y tiene que ser cero.
Entonces, vamos a empezar sumando todas las componentes en en X e igualándolas a 0. Me va a quedar entonces bueno, vamos a ponerla aquí, la componente en X de la fuerza 1 más la componente en X de la fuerza 2 más la componente en X del peso tiene que ser igual a 0. ¿Sale, vale? Entonces, ¿cuánto es la componente en X de la fuerza 1? ¿Cuánto vale la componente en X de la fuerza 1? Perfecto, menos F1 raíz de 3 medios. Muy bien. Luego, más, ¿cuánto vale la fuerza 2? F2. Ahí está. Más el peso, la componente en X del peso. ¿Cuánto vale la componente en X del peso? 0, ¿no? Igual a 0. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda, por favor? Con confianza, ¿alguna duda? Más los que van para medicina, para área 1 y área 2. En el caso de COIPEMS, también dudas, pero con ellos lo van a volver a ver con el profesor Tlali ahí el sábado. Entonces, dudas, dudas. Vale. Ahora, vamos a usar la misma condición de equilibrio, pero ahora para las Y's. Entonces, la componente en Y del vector 1 de la fuerza 1 más la componente en Y de la fuerza 2 más la componente en Y del peso tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale la componente en Y de la fuerza 1? Dice, ahí sí debemos diferencias. A ver, no le entendí. Ahí sí debemos diferencias las fuerzas. Ah, sí. Aquí sí, sí. Aquí sí hay que diferenciarlas porque no son iguales. Hace rato tenían el mismo ángulo de inclinación, Yolo. Por eso es la misma. Por eso era la misma. Pero pregunta, ¿a poco la fuerza 1, que es la tensión que se genera con el cable que está ahí, tiene el mismo ángulo que la fuerza que está aplicando el trabajador para mantener suspendido el objeto? ¿Es el mismo ángulo? No, ¿verdad? Entonces, como no es el mismo ángulo, ya no es la misma fuerza. Hace rato sí era la misma fuerza, por eso yo pude manejarlo como una fuerza igual, porque tenían el mismo ángulo. ¿Sale? ¿Vale? Pero en este caso hasta le pusimos un subíndice para diferenciarlas. Arriba no. Fíjese, arriba todo lo dejé en términos de F. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo era la misma fuerza, solamente que en una dirección diferente, pero era la misma fuerza, la misma magnitud. ¿Sí me voy a entender? Y era lo que me estaban pidiendo, la magnitud. ¿Por qué? Porque tienen el mismo ángulo. Pero aquí abajo no. Aquí abajo ya tenemos ángulos diferentes para las tres fuerzas. Por lo tanto, van a ser fuerzas diferentes. Y una es la tensión que está generada con el cable que está en la viga. Y la otra es la fuerza que está aplicando el obrero para poder mantener suspendido ese objeto. ¿Sí logra ver por qué son fuerzas diferentes? Porque eso es bien importante en el examen. ¿Sí? ¿Sí disipé su duda, Yolo? Perfecto. Entonces, vamos a sustituir valores. ¿Cuánto vale la componente en Y de la fuerza 1? Un medio, perfecto. Un medio de F1. Ahí le puse un signo de admiración. Un medio de F1, perfecto. Luego, más, ¿cuánto vale la componente en en Y de la fuerza 2?
0. Y luego, ¿cuánto vale la componente en Y del peso? Eso, mero. ¿Y eso a cuánto debe de ser igual? A 0. Ahora pregunta, ¿qué me están pidiendo? Porque está acuérdense que en estos exámenes tenemos que ver qué nos piden para no hacer operaciones de más. Entonces, a ver, vean y díganme qué me están pidiendo, porque ahí yo tengo dos incógnitas, tengo dos variables, la fuerza 1 y tengo la fuerza 2. Lean el problema y díganme específicamente qué rayos me está pidiendo el problema, porque es lo que me importa. Yo quiero responder ese problema para poder sacar el acierto de mi examen. ¿Qué me están pidiendo? ¿La F1 o la F2? Léanlo bien. Perfecto, Yolo. ¿Por qué la F2? ¿Por qué la F2? Exactamente, porque es la fuerza que está ejerciendo el obrero, ¿no? El señor, como dice Yolo. Efectivamente, sale y vale, es la fuerza que está ejerciendo o es la fuerza con la que está tirando el obrero para mantener suspendido ese objeto. ¿Sí me voy a entender? Entonces, fíjense, voy a mandar captura de pantalla y continuamos. Ahí les va. Sale y vale. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Presten mucha atención, aquí es pura álgebra. O sea, ya la parte física ya se acabó y en teoría pues son buenos para el álgebra. Entonces, vean las ecuaciones que nosotros hemos obtenido. Entonces, necesito que aprendan a observar, porque el día del examen yo no voy a estar ahí con ustedes. Entonces, díganme, ¿en qué vamos a bautizar acá? Para identificarlas, ¿ah? Esta que sea ecuación de las X, ecuación de las X, y acá ecuación de las Y, ¿va? De las Y. Entonces, fíjense, déjenme le pongo las tildes que me dan ansiedad. Ecuación con tilde y ecuación con tilde. Ahí está. Entonces, pregunta, en qué ecuación está la variable que tengo que encontrar o la variable que debo de generar? En la ecuación de las X, ¿verdad? Es ahí donde yo la tengo. Pero pregunta, ¿la puedo sacar de manera directa? ¿Puedo sacar de manera directa? No, ¿verdad? Necesito conocer primero a quién. ¿A quién necesito conocer? A la F1, claro. ¿Por qué? Vean, la ecuación de las X donde tengo mi incógnita F2, que es la que necesito sacar para el examen, va a tener una F1 y todo igualado a 0, ¿no? O sea, prácticamente si yo simplifico esta ecuación, me queda que la F2 menos la F1 por raíz de 3 medios es igual a 0, ¿no? Lo único que hice fue conmutar. Entonces, si yo encuentro el valor de la fuerza 1, ya nada más este más lo neutralizo sumando y ya tengo el valor de la fuerza 2, que es la fuerza con la que está jalando el obrero para mantener en tensión a ese objeto, para mantenerlo suspendido y en equilibrio. ¿Sí me voy a entender? Y entonces vean las ecuaciones, así sencillito. ¿De dónde rayos puedo sacar la fuerza 1, que es la que necesito para conocer a la fuerza 2 de la ecuación de las X? ¿De dónde la sacamos? De la ecuación de las Y, ¿verdad? Bien fácil. Aquí yo voy a tener que un medio de F1
menos 600 es igual a 0. Entonces, aquí solo tengo una variable, es una ecuación lineal de una incógnita. Entonces, ahí bien fácil puedo encontrar el valor de la F1. Carlita, ayúdame a encontrar el valor de la fuerza 1, por favor. O sea, me queda un medio. Ay, santo Cristo. Un medio de la fuerza 1 es igual a eso, mero. Y luego, ¿está segura? A ver, vea bien. Exactamente, porque vea, prácticamente vea, si yo hago esto, si yo pongo aquí un 1 sobre la F1, ya me queda una multiplicación de fracciones, ¿verdad? ¿Y cómo se hace la multiplicación de fracciones, Carlita? Ah, que sí, directa, ¿verdad? ¿Cómo quedaría esa multiplicación de fracciones? Exactamente, fuerza 1 sobre 2. Y ahora sí, ya lo veo un poco más claro. ¿Qué está haciendo el 2 con la fuerza 1? Y se... Ah, ¿verdad? Y entonces me queda que la fuerza 1 es igual a 2 ¿por cuánto? Perfecto. ¿Y cuánto es 2 por 600? Ahí está. Entonces, ¿qué cree? Pues ya nada más. Gracias, Carlita. A ver ahora quién me ayuda. A ver. José Eduardo. Ahora ya tenemos el valor de la fuerza 1, mi estimado José Eduardo. Si yo quiero conocer el valor de la fuerza 2 que está presente en la ecuación de las X, ¿qué se le ocurre que nosotros podamos hacer, mi estimado José Eduardo? Creo que no está por ahí. Marisol, ¿qué se le ocurre, Marisol, que podamos hacer, Marisol? Sustituir en la ecuación de las X. Muy bien, a ver, ayúdame a sustituir. ¿Cómo quedaría? ¿F2 o fuerza 2? Ajá, ajá, perfecto. Y entonces, el 1200 para multiplicarlo por la fracción, ¿qué le tengo que hacer? ¿O cómo queda 1200 por raíz de 3 sobre 2? En efecto, Alexa se sustituye. Muy bien. ¿Cómo queda 1200 por raíz de 3 sobre 2? ¿Cómo queda, Yolo? Ah, muy bien, Joana. 600 raíz de 3. Perfecto. Entonces me va a quedar que la fuerza 2 menos 600 veces la raíz de 3 es igual a 0. Y pues esto ya está regalado, ¿no? Entonces, si yo quiero conocer a la fuerza 2, que él está estorbando a la fuerza 2, que es la fuerza que aplicó el obrero para mantener en equilibrio el cuerpo y bueno, suspendido y en equilibrio el cuerpo. ¿Quién le está estorbando? Exactamente, la fuerza 2 es igual a 600 raíz de 3. Oiga, profe, y así queda, sí, así queda. En el examen vendría 600 raíz de 3 newtons, porque estamos hablando ya de una fuerza. ¿Sale, vale? Así es como quedaría en el examen. Y ya, así de fácil, así de sencillito.
¿Dudas? Está fácil, ¿no? Bueno, lo difícil, la verdad, a mí lo que siempre se me ha hecho muy complicado, bueno, se me hacía muy complicado cuando yo estudiaba en la secundaria, porque yo lo aprendí a hacer en la secundaria. Cuando yo lo vi en secundaria era hacer los diagramas de cuerpo libre. O sea, para mí los diagramas de cuerpo libre eran lo más pesado. Ya sacando el diagrama de cuerpo libre con los ángulos correctos, todo lo demás estaba regalado, porque es pura álgebra. Pero si no podemos diseñar nuestro diagrama de cuerpo libre con los ángulos correctos, ya fueron. O sea, ya, ya se equivocaron en el examen y chafearon. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Sí dudas, Joana? ¿Qué duda tiene? Pregúnteme. Ah, todo bien. Ok. Sale, vale. ¿Hacemos otro o ya les dejo uno? Otro. Sale, vale. Ahí va otro. Vamos a hacer uno sencillito para que ya después de estos que están. Bueno, el anterior estuvo como medio confuso, pero no difícil, está fácil. Dale, vale. Además, en los exámenes siempre les van a poner ángulos de 60, de 30, de 45, de no. O sea, y si les ponen algún otro ángulo, les dicen. Considere que el seno de 85 es tanto y que el coseno de 85 es tanto. O sea, ya les dan ahí los valores del seno y el coseno de los ángulos si no son ángulos notables. Si son ángulos notables, se los tienen que saber de memoria. ¿Vale? Entonces dice, uh, ¿cuál es la magnitud necesaria de la fuerza F para que el cuerpo que se ilustra se encuentre en equilibrio? Ahí está, fíjense, vean. Acuérdense que si está en equilibrio, automáticamente usamos la primera condición de equilibrio, ¿vale? Bueno, tenemos que ver el diagramita, ¿no? Pero salvo que haya un eje de rotación, ahí ya sería segunda condición de equilibrio. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase de física. Ahí está. Entonces, acuérdense, cuando tenemos este tipo de barritas diagonales, significa que es una viga fija. Es una superficie fija, ¿ok? Que no se mueve, ¿va? Entonces vamos a poner nuestro dibujito. Este diagrama nos lo da el examen. Sale, ¿vale? Ahí está. Y entonces aquí ponemos nuestro ángulo. Vean, este es muy parecido al primero. Nada más que les voy a cambiar el ángulo. Pero se hace exactamente igual. ¿Sale, vale? Y puede venir así en el examen. De hecho, es de los más comunes. Este de aquí. ¿Por qué? Porque está bien fácil. Es que, en serio, los exámenes de admisión están muy fáciles. Va a tener un peso de 900, no, 1200 newtons. Ahí está. Va, y entonces acá tenemos F y acá tenemos F, ¿no? Vean, si aquí tenemos las tensiones o las fuerzas con la misma magnitud y el mismo ángulo, yo doy por hecho que cómo son las fuerzas. ¿Cómo van a ser las fuerzas si tienen el mismo ángulo y misma magnitud? Iguales, ¿verdad? Pues entonces vamos a hacerlo. Primero, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a identificar el nodo. El nodo siempre va a ser donde están las fuerzas intersectándose, ¿vale? En este caso, aquí va a ser el nodo. Es más, el diagrama de cuerpo libre, háganlo ustedes. Ustedes mándenme foto del diagrama de cuerpo libre, ¿sale, vale? Les doy 3 minutos para que hagan su diagrama de cuerpo libre y me lo manden, ¿va? Y ahorita lo hacemos, si veo que hay muchas dudas, lo hacemos juntos. Presten atención.
Fíjense, vean lo que voy a hacer. Bueno, primero voy a copiar mi plano cartesiano porque me da flojera sacarlo de internet otra vez. Vamos a copiar el plano cartesiano. Ahí está. Fíjense, presten atención. Acuérdense que lo difícil aquí es identificar los ángulos. Ya vi que hubo varias personitas que tuvieron por ahí detalles, ¿va? Entonces, fíjense. Primero, vamos a poner nuestra fuerza de aquí. Nuestra primera fuerza, que es la que está hacia la izquierda, va a estar jalando hacia arriba, ¿no? Bueno, voy a hacer un poquito más ancho esto. Ahí está. Para acá. Ahí está. Y luego de aquí para acá. Ahí está. Y luego de aquí para acá, ¿no? Ahí están las tres fuerzas. Pero vean, aquí el detalle estuvo en los ángulos. Muchos tuvieron detalles con los ángulos. Fíjense, vamos a ver. Voy a marcar esta línea imaginaria para poder sacar este ángulo que está acá. Este ángulo que está acá. Este es el que mide 60 grados. Vean, acuérdense que, o sea, no es nada más copiar y pegar, no. Tienen que analizarlo. Por eso les recordé esta diapositiva. Fíjense. Por eso les recordé esta diapositiva que ya trabajamos, en donde los ángulos que son alternos y que están internos, alternos porque están en lados distintos de la secante. Entonces, el 3 es alterno interno del 5 y son iguales, miden lo mismo. Si me doy a entender, entonces vean, fíjense, me voy a regresar al Aidru. Me regreso al Aidru. Fíjense, voy a trazar otra línea sobre el eje de las X. Ahí está esta rosita. Entonces, fíjense, este ángulo de acá es alterno interno del ángulo de arriba. Entonces, si este ángulo es alterno interno a este ángulo, ¿cuánto va a medir el ángulo que se forma con el eje de las X? Son alternos. ¡Lo mismo! Entonces hubo unos que pusieron el 60 volando, otros me pusieron ahí 30. ¡No! ¡No! Pues obviamente si son alternos internos, pues miden lo mismo, 60 grados. Hubo otros que me dijeron, profe, pues de aquí a acá mide 60 y de aquí a acá mide 30. Eso es correctísimo. Vale, hasta dije, órale, ahí hasta me sorprendió porque pusieron el complemento, ¿no? O sea, no nos sirve el complemento, pero están practicando, eso es bueno. Vale, lo mismo pasa con esto de acá. Tenemos que este ángulo es alterno interno de este ángulo. ¿Por qué alterno? Porque están en lados diferentes de la secante. Aquí el vector funciona como la secante. Entonces, este también va a valer 60 grados. Va a medir 60 grados. ¿Sale, vale? Y ya teniendo esto, pues vamos a eliminar estos ángulos que nomás nos están mareando. Pero tenemos que poder visualizar bien nuestros vectores como la secante que va a estar intersectando a dos rectas paralelas y recordar el concepto de ángulos alternos internos para poder poner los ángulos correctos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Y aquí ya vamos a poner pues que el peso es igual a 1200 newtons, ¿no? Ahí está. Y entonces recordamos las condiciones de equilibrio en donde la sumatoria de las fuerzas en X me debe de dar 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y me debe de dar 0, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a poner la componente en X de la fuerza o de F. La componente en X de F quedamos que va a ser F por, se multiplica por el seno o cuáles son los ángulos que sí le sirven y cuáles no le sirven.
Pues los ángulos que sí le sirven son los que se forman siempre con respecto al eje de las X. Ve, aquí voy a poner una X más grandota. Más grande. Y en negritas. Ahí está. Fíjese. Este de aquí se llama eje X. Entonces, yo debo de encontrar siempre los ángulos que se forman con el eje de las X. Esos son los que me sirven. Yo repito, tengo que tomar como referencia los ángulos que se forman con el eje de las X. Siempre tomo como referencia los ángulos que se forman con el eje de las X. ¿Sí me doy a entender, Ángel? Si están volando o están arriba, no me sirven porque yo no conozco, o sea, el ángulo de arriba no me da la dirección del ángulo. O sea, la dirección del vector, perdón, la dirección del vector me lo da el ángulo que se forma con el respecto al eje de las X. Siempre, siempre usted va a usar, ¿vale? Los ángulos que se forman con respecto al eje de las X de ley. ¿Sale, vale? Entonces, quedamos que la componente en X de f va a ser igual a f por el coseno de qué ángulo, pues de 60 grados, ¿verdad? Aquí ya cambiamos el ángulo, aquí ya no es 30 grados, ¿por qué? Porque ahora se toma como referencia el ángulo que nosotros estamos generando en nuestro diagrama de cuerpo libre con respecto al diagrama original. ¿Sale, vale? Y entonces recordemos el coseno de 60 grados. ¿Cuánto es el coseno de 60 grados, mi estimada Joana? Perfecto, me queda fuerza por un medio. Ahí, que prácticamente va a ser igual a fuerza entre 2, ¿no? O un medio de la fuerza, que es lo mismo. ¿Sale, vale? Aquí lo voy a dejar. ¿Sale, vale? Y luego vamos a sacar la componente en X del peso. Si el peso está sobre el eje de las Y, ¿cuánto mide, cuánto vale la componente en X del peso? Cero. Oiga, profe, ¿y la componente en X de un peso siempre es cero? Sí, ahí está un consejo. Como el peso siempre es una fuerza que va hacia abajo, es decir, que va a estar sobre el eje de las Y, apréndanse eso. Siempre la componente en X del peso es cero. Siempre. ¿Por qué? Pues porque es una fuerza que va hacia abajo, que va a ir sobre el eje de las Y hacia abajo. ¿Ok? Ahora, vamos a sacar la componente en Y de la fuerza F, que va a ser la fuerza F por el seno, ¿verdad? Por el seno de 60 grados. Y entonces, ¿cuánto es el seno de 60 grados? Perfecto, me queda entonces aquí fuerza por raíz de 3 sobre 2. Y esto, pues, ahí es raíz de 3 sobre 2. Ahí está. Sale y vale. Y entonces me queda, pues prácticamente aquí, raíz de 3 sobre 2f. Sale y vale. Ahora, ¿cuánto vale la componente en Y de el peso? ¿Por qué menos 1200? Exactamente, porque está sobre el eje de las Y hacia abajo. Y va a ser, siempre que está hacia abajo es negativo, profe. Sí, siempre que una componente en Y esté hacia abajo es negativa. Y siempre que una componente en Y esté hacia arriba es positiva. Y siempre que una componente en X esté a la derecha es positiva. Y siempre que una componente en X esté a la izquierda es negativa. Entonces se va a quedar. Dale, vale, la sumatoria. Vamos a empezar con la sumatoria de las fuerzas en X, ¿no? Me va a quedar menos Fx, porque de este lado tengo una fuerza, una componente en X negativa, más Fx, ¿por qué? Porque de este lado tengo una componente en X positiva, más la componente en X del peso es igual a 0, ¿no?
Aquí tengo una. Ahora la de las Y's. Me queda la componente en f de y más la otra componente en f, en x de, en y de f, más la componente en y del peso es igual a 0, ¿no? Fíjense, ¿por qué aquí es negativa esta primera X? Porque la que tenemos hacia acá está apuntando a las X negativas. Por eso va a ser negativa. La segunda componente en X es positiva porque está apuntando hacia las X positivas. ¿Sale, vale? Y pues aquí es más la componente en X, ¿no? Que ya sabemos que es 0. Sustituimos. Me va a quedar entonces menos F medios más F medios más 0 igual a 0. O sea, aquí me queda menos F medios más F medios, ¿a cuánto es igual? Menos F medios más F medios. 0 más 0. Por lo tanto, 0 me da igual a 0. Pregunta, ¿de aquí puedo sacar alguna de las incógnitas que me está pidiendo nuestro problema? No, ¿verdad? Pero vamos a usar las Y's, a lo mejor de acá sí. ¿Cuánto vale la componente en Y de esta de acá? De esta fuerza que apunta hacia la izquierda, pero hacia arriba. Perfecto, raíz de 3 sobre 2 F. Luego, más, ¿cuánto vale la fuerza, la componente de la fuerza en Y, pero de la que apunta hacia arriba y hacia la derecha? Sí, también raíz de 3 sobre 2F. Ahí está. ¿Y cuánto vale el peso, la componente en Y del peso? Menos 1200 newtons, 1200, ahí está. Y eso es igual a 0, ¿no? Entonces, raíz de 2, ¿cuánto es raíz de 2? Perdón, raíz de 3 medios por raíz de, más raíz de 3 medios. ¿Cuánto es raíz de 3 medios más raíz de 3 medios? Raíz de 3 medios F más raíz de 3 medios F. Ok. 2 raíz de 3 medios, ajá, de F, ¿no? Igual a 1200, ¿sí o no? Pero si tengo 2 arriba y 2 abajo, entonces me queda que la raíz de 3 F es igual a 1200, ¿sí o no? Pero yo no quiero la raíz de 3F, yo quiero a F. Entonces, ¿qué le está estorbando a F? ¿Y qué está haciendo? Se neutraliza. Me queda entonces que la fuerza es igual a 1200 entre raíz de 3F, perdón, entre raíz de 3. Pero pregunta, ¿a poco los resultados de la UNAM, del Pólico y PEMS vienen con raíces en el denominador? Entonces, ¿qué hacemos? Lo racionalizamos. ¿Y cómo lo racionalizo? Perfecto, por raíz de 3 sobre raíz de 3, muy bien. Y entonces se va a quedar, ¿cuánto es 1200 por raíz de 3? Perfecto, 1200 raíz de 3. ¿Y cuánto es raíz de 3 por raíz de 3? 3, perfecto. Ahí queda o se puede simplificar. ¿Cómo queda 1200 raíz de 3 entre 3? Perfecto. Y esto es lo que vendría en su examen. Así de fácil, así de sencillo. ¿Dudas? ¿Sí o no está? La verdad, para mí, lo más difícil
es hacer el diagrama de cuerpo libre. Por lo menos a mí lo que siempre se me complicó en la secundaria fue eso, el diagrama de cuerpo libre. Ya cuando, ya todo lo demás, pues es pura álgebra. Pero para mí lo pesado es el diagrama de cuerpo libre. Como ven, ¿ya se sienten listos para que les deje el suyo o mañana quieren que hagamos otro? Vale, vale, perfecto.